para la revisión del día de hoy. Esta es nuestra primera charla del módulo de ACB que vamos a estar manejando durante estas 4 semanas. Es nuestra primera actividad también en relación con otro grupo de interés, entonces quería presentarles a Daniela Gómez. Ella hace parte del grupo de interés de neurología de la Universidad del Rosario y es miembro de mesa de este grupo. Ella está en noveno semestre, es compañera nuestra y va a estar acompañándonos por parte de la representación del grupo de neurología. Y por otro lado tenemos a Daniela Sánchez, que es miembro activo del grupo de interés en medicina de emergencias y pues es uno de nuestras grandes participantes y que nos ha ayudado con unas revisiones absolutamente increíbles. Entonces, bienvenidas para ellas y Vale va a presentar a los tutores académicos para que sepamos con quiénes contamos. Y bueno, de tutores académicos para esta ocasión tenemos a un tutor académico muy importante para nosotros en el EMIC, es el doctor Luis Fernando Rodríguez. Él es médico de la Universidad del Rosario, actualmente está en su tercer año de residencia de medicina de emergencias en la universidad. El doctor ha sido un gran apoyo para todo lo que ha sido el desarrollo del grupo de interés, ha sido muy importante pues en la realización de ciertas actividades y nos va a estar acompañando pues de forma muy importante en el módulo de ACB y pues de paso le damos muchas gracias por apoyarnos en esta charla. Y por parte del grupo de interés de neurología, tenemos al doctor Sebastián Vázquez, él es médico y neurólogo de la Universidad del Rosario, y tengo entendido también que ha sido muy importante para el grupo de neurología, y pues es un honor contar con ustedes dos, y pues chévere tener la percepción desde la parte de emergenciología y también de la neurología. Entonces, bueno, si no es más, le damos la palabra pues a las Danielas para que pues empiecen su charla. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Pues mi nombre es Daniela Sánchez, yo estoy en representación del grupo de emergenciología y mi compañera Daniela Gómez pues va a representar al grupo pues, de neuro como les contaron, y en esta oportunidad les vamos a hablar un poquito acerca del manejo de la ACV en la sala de urgencias y el código ACV. En cuanto a nuestro contenido, pues inicialmente vamos a hablar de neuroanatomía funcional, pues ya como en cuanto a generalidades. Después vamos a abordar unas características básicas de la ACV y la evaluación inicial. Luego vamos a hablar como tal del código, seguido por el abordaje inicial del mismo, y pues después vamos a ir hacia el tratamiento, pues la trombólisis y la trombectomía, y finalmente pues un algoritmo que hicimos para ustedes. Comenzamos recordando unas bases neuroanatómicas. Tenemos el polígono de Willis, que es la confluencia de los vasos de la que surgen todas las arterias cerebrales principales, formando un hexágono. Se divide en circulación anterior y circulación posterior. En las casillas rojas tenemos lo que es la circulación anterior. Surge de las carótidas internas, dando lugar a la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la comunicante anterior y la comunicante posterior. Por otro lado, de las arterias vertebrales, las cuales luego van a confluir en la basilar, dando lugar a la arteria cerebral posterior, a las tres cerebelosas, que son la pica, posterior inferior, la aica, anterior inferior y la superior cerebelosa. Muy importante que recordemos lo que era el homúnculo motor y sensitivo. Este nos va a permitir correlacionar el déficit neurológico que tiene nuestro paciente y tratar de reconocer cuál es el territorio arterial que está afectado. Como vemos, toda la parte medial del cerebro está irrigada por la arteria cerebral anterior, representada por el tronco y miembros inferiores, y así también por los genitales. Toda la parte lateral es la ACM, la arteria cerebral media. Esta va a estar irrigando, sobre todo e inervando la cara, la lengua, y la arteria cerebral posterior, sobre todo esta porción basal. Los dos giros involucrados en esto que representan el homúnculo motor y sensitivo, que básicamente es una representación topográfica somatotrópica del cuerpo en los dos giros principales, el precentral, que es la corteza motora primaria, y el postcentral, que es la corteza sensitiva primaria. Queríamos traerles unas tablas de resumen para que aprendamos a reconocer cuáles son los déficits y manifestaciones que se van a presentar ante la isquemia de cada arteria. Primero, con la circulación anterior, tenemos la arteria cerebral anterior. Recordemos una vez más, esta va a irrigar toda la parte medial del cerebro. Si esta se ocluye, el paciente llega a urgencias con hemiparesia, con déficit sensorial,
distal de miembros inferiores, predominantemente, como vimos con el homúnculo motor, una incontinencia urinaria, alteraciones emocionales, conductuales, alteraciones posturales. Siguiendo con la ACM, si el paciente tiene una oclusión en esta arteria, va a llegar con afasia, podría llegar con una hemiplegia contralateral proximal, inatención, déficit sensorial proximal y un síndrome a destacar acá es el síndrome de Hertzmann. Este se compone de una disgrafia pura, de una desorientación de derecha a izquierda, una agnosia digital y acalculia. Continuamos con la circulación posterior, comenzando con la arteria cerebral posterior. Si esta se ocluye, principalmente vamos a observar alteraciones visuales. El síndrome de Anton es uno muy curioso en donde el paciente va a empezar a negar la ceguera que este está presentando y empieza a confabular lo que supuestamente este está viendo. Una parálisis del tercer par, como sabemos la tríada clásica, que es midriasis, tosis y supraversión de la mirada o la mirada hacia el lateral, un déficit de la memoria y prosopagnosia o pérdida de la capacidad para reconocer rostros, oclusión en la pica. Vamos a tener un síndrome característico que quería resaltar, es el síndrome de Wallenberg. Este se compone a su vez de un síndrome, el síndrome de Horner, como vemos acá, tosis, miosis, anhidrosis, vértigo, nistagmus, una ataxia ipsilateral y una dismetría ipsilateral a la lesión, disfagia y una alteración en la sensibilidad superficial, dolor y temperatura, contralateral a la lesión. Si tenemos una oclusión de la cerebelosa anteroinferior, principalmente vamos a tener esa afectación de los pares craneales que salen del puente, el quinto, séptimo, octavo, dando así lugar a pérdida de la sensibilidad facial, una parálisis facial central o el nistagmus y vértigo por el octavo par. Si tenemos una oclusión de la arteria cerebral superior, cerebelosa superior, un síndrome de Horner, ya mencionamos de qué se trata, disautonomías en los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratorio, alteración en la sensibilidad superficial contralateral. Una mnemotecnia para que aprendamos a sospechar una ACV de la circulación posterior son las Ds. Con que tengamos dos Ds presentes en los signos que observemos en el paciente, vamos a pensar en una Ahí ACV. estoy viendo un naranja. Drowning, disfagia, No, down, una que vieja que hace llegó agitada. referencia a la Lo que inestabilidad pida y no le puedo parafuncional, poner. No le diplopía, puedo poner. Nena, ya dysarthria, le tienes que disfonía poner. y drooling secretions, que hace referencia a una cialorrea e hiperproducción de saliva secundario a la misma disfagia que estos pacientes presentan. Queríamos hacerlo más interactivo, por lo que empezamos a hacer algunas preguntas para que el que quiera responder nos ayude. La primera es, en un caso que les presentamos, díganos si sospecharían más, si es una oclusión o una ACV de la circulación anterior y posterior. Sencillo, una paciente femenina de 62 años, antecedentes de hipertensión e hipercolesterolemia, sin adherencia al tratamiento, ingresa por cuadro de 2 horas de evolución consistente en ataxia pendicular, disartria, disfagia y una parálisis central izquierda. Hasta lo que hemos visto sería una oclusión de circulación anterior o posterior. Si quieren por el chat, por el micrófono, como deseen. Así es, Wanda. Posterior, eso, muy bien. Excelente. Posterior, acuérdense mucho de la mnemotecnia que les dimos, 2Ds. 2Ds y sospecha de ACV de circulación posterior. Súper. Listo. En cuanto a la importancia, recordemos que este es un tema de gran relevancia no solo para los médicos que se quieren especializar en neurología, los neurólogos o aquellos que están en la sala de emergencias, sino realmente a todos nosotros que queremos ser médicos generales o los que ya lo son. ¿Por qué? Porque anualmente hay aproximadamente 17 millones de casos en todo el mundo y de estos 17 millones, aproximadamente 6,5 millones de estas personas fallecen a causa de la misma. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial
y es la principal causa de discapacidad a largo plazo. Sigue, Dani, por favor. Entonces, en cuanto a Colombia, se realizó un estudio en el 2003, que es el estudio Epineuro, en el cual pues los resultados concluyeron que hay una prevalencia de ACV en nuestro país del 19,9% de los casos y es más frecuente en aquellos pacientes mayores a 50 años y aquellos que pues, son del género femenino. Entonces, como se darán cuenta, la tasa de prevalencia de esta enfermedad es supremamente alta, entonces es importante aprender a sospecharla, clasificarla y tratarla oportunamente. En cuanto a generalidades, pues inicialmente comenzar con una definición. Recordemos que este va a ser un síndrome que va a incluir un grupo de enfermedades heterogéneas que van a incluir alteraciones en la vasculatura del sistema nervioso central y van a llevar a un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y los requerimientos del mismo. Entonces, esto como consecuencia, pues va a generar una disfunción focal del tejido cerebral, pues a causa de la hipoxia. Entonces, en cuanto a pues la clasificación a grandes rasgos, dale otra vez, por fin. Pues recordemos que este se va a clasificar principalmente en isquémico y hemorrágico, siendo el isquémico el que tiene mayor tasa de prevalencia, este va a ser entre el 85 y el 90%, mientras que el hemorrágico va a representar el 15%. No obstante, pues siempre es importante tener en cuenta los dos en mente, pues cada vez que vayamos a hacer este diagnóstico. En cuanto a la clasificación como tal, pues como les dije, se va a clasificar en isquémico y hemorrágico. El isquémico va a tener dos clasificaciones principales que van a ser el focal y el global, siendo el focal, pues teniendo el focal dos divisiones principales que son el infarto cerebral y el AIT. Y el hemorrágico va a tener la hemorragia subaracnoide espontánea y la intraparenquimatosa. La subaracnoide espontánea se va a clasificar principalmente en aneurismática y no aneurismática y la intraparenquimatosa, perdón, en lobar y la profunda. En cuanto a la etiología, digamos que acá es muy importante tener en cuenta que hay diferentes factores de riesgo que nos predisponen al desarrollo de esta enfermedad. En cuanto a la vasculopatía, es importante tener en cuenta que aquellos pacientes con antecedente de fibrilación auricular tienen mayor riesgo para desarrollar esta patología, entonces acá es muy importante pues medir el riesgo por medio de la escala de Chas-Bakes. Todo el tema de trauma cráneoencefálico, trauma de cuello, quiropraxis, pues esto es importante más que todo porque esto puede causar una disección arterial. En cuanto a las drogas, pues principalmente anfetaminas, cannabis y cocaína, pues están relacionadas al desarrollo de esta enfermedad. Acá quiero destacar pues el antecedente de migraña, porque pues este es un mimic stroke. Más adelante pues vamos a hablar un poquito más al respecto, pero además el hecho de que una persona tenga un diagnóstico de migraña hace parte pues de un grupo de personas con un síndrome genético que va a predisponer a las personas a generar arteriopatías que van pues, a aumentar la susceptibilidad para que puedan producir infartos pues, a repetición. Es importante siempre indagar acerca de los antecedentes familiares de trombosis venosa, migraña, demencia, arteriosclerosis prematura, pues otros infartos, pues anemias falciformes, las coagulopatías, infecciones como lo pueden ser un embolismo séptico y pues diferentes tipos de alteraciones en la vasculatura, pues que nos pueden predisponer al desarrollo de la misma. Cuando nos enfrentemos a un escenario en donde llega un paciente con un déficit neurológico focal de inicio súbito, tenemos que apoyarnos de unas escalas de detección de ACV prehospitalarias. Primero tenemos unas que evalúan la circulación anterior, las más reconocidas y que más se usan son FAST y Cincinnati. Ambas evalúan paresia facial, la función motora de los brazos y el lenguaje. Y si tenemos una alteración en un criterio de estos, ya tenemos que pensar en ACV. Como vemos, la sensibilidad del FAST es un 77%, especificidad del 60%, y la de la Cincinnati con una sensibilidad 86% y especificidad del 71%. El problema radica en que hasta el 20 y 40% de los ACV son de la circulación posterior y estas escalas no los tienen en cuenta. Además que como vimos,
los déficits son más difíciles de reconocer, son más heterogéneos y por lo tanto es más difícil reconocerlo con una escala. Sin embargo, se han creado dos nuevas escalas. Tenemos el BFAST, que es el mismo FAST, pero le agregan el B para evaluar la circulación posterior, la B para balance y la E de ICE para alteraciones visuales. El BFAST, miren que aumenta la especificidad con estos dos criterios adicionales hasta un 85%. Y la otra escala que crearon es la ASPOS. Esta la encontramos en un artículo del NCBI del 2023. Evalúa 6 criterios: ojos, faringe, fuerza, balance, ataxia y función sensitiva. El puntaje acá es 3 o más para pensar en un ACV de circulación posterior predominantemente. Ahora, ¿qué es el mimic stroke? Son todos los diagnósticos diferenciales que pueden mimetizar la presentación de un ACV. La mnemotecnia para este, y que nos acordemos en qué opciones podemos pensar, es MINT, M para metabólicos, alteraciones en la glicemia, encefalopatías, y para infecciosos, N para neurológicos, como Dani mencionaba, el antecedente de migraña, trauma craneoencefálico, esclerosis múltiple, antecedente de epilepsia, y T para toxinas. La escala FABS es otra que podemos utilizar para apoyarnos y saber cuál es la probabilidad de que el paciente sí esté cursando con un mimic stroke y no con un ACV. Esta evalúa 6 criterios: que tenga ausencia de la caída de la comisura facial, tenga menor a 50 años, no tenga arritmias, una FA, la presión sistólica sea menor a 150, que tenga un déficit sensitivo aislado o antecedente de epilepsia. Si el puntaje acá también es 3 o más, tenemos que pensar es que se trata de un mimic stroke y estos pacientes los vamos a redirigir a tomarles una resonancia magnética en primera instancia. Miren que la sensibilidad y especificidad de esta es alta, 90 y 91%. Listo. En pantalla, pues ven la clasificación de triage, como pues la más conocida. Entonces les quiero preguntar a ustedes, ¿qué clasificación creen que tiene el ACV en el triage? ¿Uno, 2, 3, 4 o 5? Sería uno, ¿no? Sí, muy bien. Pues recordemos que esta es una patología que va a poner en riesgo la vida de nuestros pacientes, entonces necesitamos una atención inmediata porque recordemos que acá lo más importante es tener en cuenta el tiempo, porque el tiempo pues va a determinar las conductas en este caso. Listo. En cuanto a la valoración primaria, pues vamos a hablar principalmente del ABCDE. Acá digamos que lo vamos a, o sea, no está como tan amplio, sino lo hicimos como muy enfocado hacia pues el accidente el ataque cerebrovascular, perdón. Entonces, pues en cuanto a la A, pues recordemos que estaba hacer pues énfasis en cuanto a la airway o pues la vía aérea. Entonces acá lo más importante es buscar la permeabilización de la vía aérea. En cuanto a la B, esta va a representar breathing o la ventilación, entonces acá es muy importante ver, oír y sentir la respiración de nuestro paciente. En cuanto a la C, pues acá vamos a hacer mayor énfasis en el control de la tensión arterial y la glucometría. Más adelante les voy a explicar por qué, pero pues recordemos que acá pues también es súper importante buscar pues los pulsos centrales, porque pues en caso de, pues, de no tener ventilación y no tener circulación, pues obviamente ya vamos a redireccionar y vamos a comenzar como tal con RCP. En cuanto a la discapacidad, pues acá muy importante pues la valoración neurológica completa, y en cuanto a la E, acá vamos a hablar principalmente del control de la temperatura y la posición del paciente. Listo. Entonces, acá nos encontramos nosotros en nuestra sala de urgencias viendo a nuestro paciente con una sospecha de ACV. Entonces, inicialmente, pues para la A de Airway, pues lo que vamos a buscar es, como les dije anteriormente, es pues buscar una vía aérea permeable. Entonces, acá, pues un énfasis más importante, pues de mayor relevancia, por así decirlo, es en aquellos pacientes que tienen alteración del estado de conciencia.
porque pues sabemos que si el paciente nos está hablando, lo más probable es que la vía aérea esté permeable. Entonces, en caso de necesitarlo, pues vamos a recurrir a la aspiración, a diferentes maniobras, como lo pueden ser la maniobra de olfateo y pues la intubación en caso de requerirla. En cuanto a la ventilación, pues acá súper importante es tener en cuenta la saturación de oxígeno de nuestros pacientes y en caso de necesitarlo, pues utilizar diferentes dispositivos pues para aumentar la saturación. En cuanto a la circulación, pues como les dije anteriormente, en caso de requerirlo, pues vamos a activar pues otros códigos que pues se nos salen un poquito de la charla y comenzar con presiones torácicas. Acá es súper importante que garanticemos el acceso a dos vías intravenosas. Acá vamos a pedir ciertos laboratorios que pues más adelante vamos a entender cuáles son y el uso de medicamentos. Dale siguiente, por fin. Acá es muy, muy, muy importante que tengamos en mente dos conceptos principales que son la tensión arterial y la glucemia. Entonces, en cuanto a las cifras de tensión arterial, vamos a mantener la presión arterial media menor a 140 milímetros de mercurio. La razón de esto es porque siempre vamos a intentar mantener una adecuada presión de perfusión cerebral. Entonces, en caso, pues, de que se nos salga de las metas y debamos administrar algún antihipertensivo, lo más importante acá es siempre estar muy atentos a la vigilancia de los signos vitales para que no nos vayamos al otro extremo y llevemos a nuestro paciente a que desencadene una hipotensión y pues como consecuencia pueda llegar a una hipoperfusión. En cuanto a los niveles de glucosa, es supremamente importante mantenerlo entre 50 y 150 miligramos sobre decilitro, porque la hiperglicemia va a incrementar pues, la lesión neuronal como tal, porque pues, va a ofrecer un sustrato para la formación de radicales libres. Entonces, esto a largo plazo pues, va a favorecer la presencia de niveles elevados de lactato y pues, va a complicar más a nuestro paciente. Y a su vez, la hipoglicemia pues menor a 50 miligramos sobre decilitros, va a inducir una falla energética por una depresión de ATP. Entonces, acá pues las neuronas van a comenzar a fallar progresivamente y pues van a perder su permeabilidad porque va a haber una falla pues en la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, pues básicamente vamos a tener pues la presencia de un edema que a largo plazo pues nos va a llevar a una muerte celular. Entonces, pues supremamente importante, pues mantenerlo dentro de rangos de normalidad. En cuanto a la D, pues el estado neurológico del paciente es supremamente importante. Algo que pues se me olvidó pues mencionar es que en cuanto a los líquidos endovenosos, la idea es siempre mantener hidratado a nuestro paciente y acá se recomienda principalmente la administración de solución salina isotónica, pues para mantener pues el volumen circulante efectivo. Y en cuanto a la E, sigue Dani, pues acá principalmente el control de la temperatura, digamos que acá se habla principalmente de mantener una temperatura pues en grados no febriles, entonces pues menor a 38 grados y pues si requiere tratamiento pues vamos a administrar acetaminofén. Recordemos que la temperatura en este caso pues va a estar directamente proporcional, o sea va a estar relacionada directamente a la tasa pues metabólica cerebral, entonces esta es la razón por la que no queremos mantener a nuestro paciente febril. Entonces, pues muchos se preguntarán si se recomienda la terapia de hipotermia. Pues realmente en este momento no hay suficiente evidencia pues para utilizarla o no, entonces pues no se recomienda. También pues digamos que este está asociado también con hipotensión, entonces no se recomienda mucho por eso, como les digo pues no hay suficiente evidencia. También puede causar arritmias cardíacas y neumonías, entonces pues principalmente solo el hecho de mantenerlo en pues, parámetros de normalidad va a ser más que suficiente. Listo. En cuanto al código ACV, pues recordemos que esta va a ser una alerta que vamos a movilizar a todo un equipo de respuesta rápida. Entonces, acá es supremamente importante que nosotros capacitemos a nuestro personal y pues nos comuniquemos previo pues a un evento pues, de este tipo para que todo el mundo sepa qué tiene que hacer, cuáles son sus labores y en qué tiempos. Acá lo más importante es el diagnóstico y tratamiento oportuno. Entonces, pues lo más importante acá es identificar al paciente y determinar si está o no en ventana para trombólisis. Entonces, en este caso, pues dependiendo de la literatura, pero vamos a abordarlo a menor a 4.5 horas desde el inicio de la sintomatología. Acá, pues nuevamente activar el código
solicitar una valoración por neurología, pues para definir el tratamiento, la monitorización continua, el control de las cifras de presión arterial, los paraclínicos básicos necesarios, que ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto, y pues realizar un ataque cerebral simple, pues inmediatamente. Entonces, a modo de resumen, una valoración clínica focalizada, una rápida interpretación de paraclínicos e imágenes e iniciar el tratamiento lo antes posible. Y en caso de sospechar un ACV agudo menor a 6 horas, pues de una vamos a activar el código. En cuanto a los paraclínicos, vamos a pues dividirlos en dos. Entonces, por un lado tenemos los obligatorios y por el otro los complementarios. Entonces, en cuanto a los obligatorios, todo paciente pues con un código ACV activo, necesitamos pedir un ataque de cerebro sin contraste de forma inmediata, los niveles de glicemia, un electrocardiograma, un hemograma, PT, PTT e INR, electrolitos plasmáticos y la uremia. Y en cuanto a los complementarios, ya esto pues va a depender del enfoque o la sospecha etiológica que estemos, pues, según el paciente, pero acá pues vamos, y pues obviamente también dependiendo de la disponibilidad de recursos, pues, de los hospitales, entonces vamos a pedir gases arteriales, angiotac o angiografía por resonancia, un perfil bioquímico o pruebas hepáticas, creatinina, calcemia y fosfatemia, y pues dependiendo, Los estudiantes del Rosario son todos viciosos. Ah, sí, por ahí. como les digo, pues posición lumbar y un electroencefalograma. Emergencia se ha vuelto todo popular. Todos pueden cerrar el micrófono, por favor. Ya sabemos que los estudiantes son súper juiciosos. Sigue Dani, por fin. Listo, entonces es súper importante tener en cuenta esto. Esto es lo que conocemos como la Golden Hour. Entonces, básicamente nos habla de un tiempo aproximado que debemos dedicar pues a las diferentes acciones en cuanto al código ACV. Entonces, son los tiempos máximos recomendados, pero recordemos que acá el tiempo es supremamente importante y va a definir el pronóstico y pues la evolución del paciente. Entonces, desde el momento en el que el paciente entra al triage, se le toma la glicemia capilar y activamos el código, deben ocurrir menos de 5 minutos. El traslado pues a la sala de reanimación, el aviso pues al médico de turno y la monitorización no invasiva debe ser menor a 10 minutos. Después, la evaluación del médico de turno y pues las muestras de sangre pues que hablamos anteriormente no deben tomar menos de 15 minutos. El traslado para el ATAC debe ser menor a 25 minutos y pues la evaluación por el neurólogo y la toma de decisión sobre si trombolizamos o no debe ser menor a 45 y pues la administración del bolo pues en este tiempo. Entonces, como ven, el total pues de la suma de todos estos va a ser 60 minutos. Entonces, para ese momento pues ya todo el código pues ya debe haber ocurrido. Ahora, una de las escalas que vamos a utilizar en el contexto intrahospitalario, que hace parte de esa de discapacidad y valoración neurológica de la que hablaba Dani, es la escala NIHS. Esta evalúa también la circulación anterior, por lo cual es una desventaja, no evalúa la circulación posterior. Acá tenemos todos los criterios que esta evalúa. Digamos que la de circulación posterior, lo único que evaluaría sería la disartria. Sin embargo, no es muy sensible para esta. Esta va a ser una valoración cuantitativa del déficit causado por el ACV. Lo malo también es que es muy agente dependiente, es subjetivo a cada evaluador y un sesgo grande que tiene es que no siempre se emplea o se evalúa por cada hemicuerpo del paciente. El paciente puede recurrir entonces en un efecto reflejo de los movimientos y por lo tanto sesgar el puntaje que vamos a obtener. Con lo que queremos que se queden, más allá de todos los criterios, porque eso está en diferentes aplicaciones, es el punto de corte. 6 o más nos va a hacer pensar en que el ACV es una oclusión de gran vaso y que entonces el paciente se beneficia de hacerle la terapia endovascular o trombectomía mecánica. Por el contrario, si ya es un déficit muy severo según la escala más de 25, no se recomienda hacer la trombolisis porque el beneficio del paciente no va a ser lo esperado. Además, algo a resaltar es que solo se puede hacer una vez y la impresión que el primer examinador
tiene es la que se va a dejar de base para las decisiones futuras que más adelante vamos a ver. Otras escalas se han validado para determinar si una ACV es de gran vaso o no. Tenemos la escala Van y la escala Race. Race evalúa, digamos que acá contrarresta una de las desventajas de la NIHS y si evalúa cada hemicuerpo por separado, parecía facial, parecía el brazo, pierna, desviación oculocefálica a la izquierda y derecha y una fascia o agnosia. Un puntaje de 5 o mayor nos tiene que hacer pensar nuevamente en una ACV de gran vaso y por lo tanto el paciente se beneficia de la trombectomía mecánica. Por otro lado tenemos VAN. B hace referencia a Visual Disturbance, pacientes que tengan o refieran hemianopsias, diplopía. La A para afasia, puede ser global, producción o comprensión. Y neglect hace referencia a la pérdida de la mirada conjugada del paciente y la capacidad de fijar y mover los ojos. Acá solo hablamos de un criterio positivo como VAN positivo y nos hace pensar también de una oclusión de gran vaso. Por lo tanto, trombectomía mecánica para el paciente. Acá una pregunta con respecto a los puntajes que queremos que se lleven a la casa. Entonces, de estos 3 pacientes, para ustedes, ¿cuál sí se podría beneficiar de una terapia endovascular o trombectomía según los puntajes obtenidos en las escalas? Listo. Por acá vemos muchos 3. Listo. Entonces, digamos que esto tiene una trampita y el paciente 3 cumple con el criterio de la INH-S, que es 6 o más, van positivo, pero el RACE es el que no alcanza a cumplir, que era 5 o más. Por lo tanto, sería el paciente 2. ¿Listo? Que cumple con todo. Puntos de corte, entonces, NIS, 6 o más, van positivo, RACE, 5 o más. Seguimos con una sección de neuroimágenes. Como dijo Dani, la primera imagen que vamos a tomarle al paciente, idealmente en los primeros 25 minutos, es un TAC del cerebro simple. El objetivo de esto es descartar que el ACV no sea hemorrágico y así identificar qué pacientes posiblemente van a ser candidatos para la trombolisis o trombectomía. Si no vemos nada en el TAC, continuamos con estudios más avanzados, una resonancia magnética contrastada, angioTAC, angioresonancia, para ver la zona de importancia, poder determinar el periodo de ventana y saber si el paciente se beneficia de la terapia endovascular. Las 3 zonas que vamos a ver, tenemos el core, que hace referencia a ese parénquima cerebral que ya tiene una isquemia, una necrosis instaurada y es irreversible el daño, y una penumbra, que es aquella que todavía podemos revertir, que es viable gracias a la circulación colateral. Han habido varios debates entre cuál es el puntaje o bueno, el periodo de ventana que tenemos que establecer para poder darle la trombolisis a un paciente. Tenemos el lema de Time is Brain bajo el estudio de NIND Stroke, el cual estableció que eran 3 horas el máximo para poder hacer la trombolisis al paciente, porque ellos decían que la necrosis y el core ya se instaura en las primeras 3 horas, que si nosotros le administrábamos la trombolisis al paciente en esa primera hora, la golden hour, el paciente iba a tener menos secuelas y mejores resultados. Sin embargo, otros estudios como el ACA o el AHA, bajo el lema de Tissue Clock, estableció que podíamos extender ese periodo de ventana a 4.5 horas por los pacientes que se conocen como progresores lentos, aquellos que gracias a la circulación colateral, esta zona de penumbra se mantiene más tiempo y el core se instaura de manera más tardía y por lo tanto tenemos más tiempo para poder administrarle la trombolisis. Queríamos traerles también en general los hallazgos en las imágenes resonancia y las secuencias más importantes que tenemos que aprender a interpretar para poder definir el periodo de ventana, si está dentro y si podemos hacerle la terapia endovascular o trombolisis correspondientemente. Las 2 principales secuencias de resonancia tenemos perfusión, DWI o FLAIR. Acá les pusimos unos casos de unos pacientes. A la izquierda
las primeras imágenes son del mismo paciente. Se trata de un paciente que tiene una isquemia pontina izquierda. Vemos en la perfusión, la isquemia se ve hiperintensa. En FLAIR también se ve hiperintensa, pero si lo comparamos ahora con las imágenes de la derecha, que son hemorragias intracerebrales, también son hiperintensas, pero mucho más con respecto a la isquemia. Y esa es la gran diferencia. Acá tenemos un ejemplo en la secuencia de perfusión de una hemorragia ventricular. Y acá abajo en FLAIR tenemos un paciente que tuvo un sangrado en el lóbulo occipital por trauma y también se ve una lesión hiperintensa, mucho más, realza mucho más con respecto a la isquemia en el FLAIR. Listo. Tenemos otra escala muy importante que nos va a permitir tomar decisiones, es el ASPECTS. Esta la vamos a utilizar en TAC, es diferente a las que hemos visto anteriormente. Digamos que acá lo que vamos a buscar es ver los pacientes que están dentro de las 6 primeras horas y que se beneficiarían de recibir la trombectomía con este puntaje. El máximo es 10, 10 es una tomografía completamente normal. Lo que está evaluando son los territorios o el territorio de la arteria cerebral media. A medida que vamos viendo un territorio isquémico, le restamos un punto y el punto de corte para este también va a ser 6. Un aspecto de 6 o mayor, lo que quiere decir que no tiene tantos territorios isquémicos, nos va a hacer pensar que sí se beneficia de la trombectomía mecánica, porque por el contrario, un aspecto muy bajo, menor a 4 es lo que se ha descrito, el paciente va a tener mayor riesgo de sangrado y no se beneficia de este tipo de terapia. Acá les traigo otra mnemotecnia para recordar cuáles son los territorios principales de la arteria cerebral media con el Clinic 6, caudado, lenticular, ínsula y la cápsula interna. Para recordar entonces, para que se lleven a la casa, la ley del 6, un aspecto de 6 o mayor, el NIHS que calculamos anteriormente de 6 o mayor y que esté dentro de las 6 primeras horas, es un paciente candidato para trombectomía. Nos pareció pertinente traer al caso 3 trials que se han hecho hablando de pacientes en los que podíamos extender ese periodo de ventana de las 6 horas para trombectomía y de las 4.5 horas para la trombolisis. El primero es el wake up. Este habla de esos pacientes que tienen un wake up stroke, lo que quiere decir es que se acuestan sin síntomas, se levantan ya con un déficit neurológico, pero no conocemos el tiempo de evolución de lo mismo. Lo importante es que estos wake up strokes representan 1 de cada 5 ACV isquémicos. En este estudio, la conclusión a la que llegaban es que teníamos que apoyarnos de las imágenes, ya no de un tag como en el aspect, sino acá usamos la resonancia, las 2 secuencias que les mostré anteriormente, tenemos perfusión y FLAIR. Lo que tenemos que buscar es el mismatch radiológico o una discordancia entre las 2 secuencias. En esta imagen vemos la de perfusión, digamos que esta nos va a permitir observar lesiones isquémicas más agudas y FLAIR va a mostrar lesiones isquémicas más tardías que ya están instauradas y son irreversibles. Cuando veamos esa discordancia, que en el FLAIR no hay nada, pero en la perfusión ya vemos la lesión, el paciente puede recibir la trombolisis. Digamos que esto se concluyó porque decían que cuando hay este mismatch radiológico, podíamos pensar que el inicio del ACV llevaba menos de 4.5 horas. Otro trial que se hizo fue Diffuse. Este ya habla no para trombolisis, sino para trombectomía, para extender ese periodo de ventana que tenemos de 6 a 16 horas. Acá sí necesitamos conocer el tiempo de evolución. Lo hicieron en pacientes que tenían oclusión de la arteria cerebral media proximal o la arteria carótida interna, y la conclusión a la que ellos llegaron es que también podían ayudarse de ver un mismatch o discordancia radiológica entre el volumen del core, esa zona isquémica irreversible, ya no recuperable, y la relación del volumen de la penumbra, que es el tejido que todavía está siendo irrigado por la circulación colateral que podemos recuperar, con el volumen del core. Si el volumen del core es bajo, menos de 70 mililitros, calculado por esas secuencias de perfusión, y la relación volumen-penumbra, volumen-core es mayor a 1.8, el paciente se beneficia también de la trombectomía.
Por último, el último trial importante acá para hablar de extender ese periodo de ventana, también para la trombectomía, de 6 hasta 24 horas, es otro tipo de discordancia. Acá ya no es radiológica entre diferentes secuencias de resonancia, sino entre la clínica y una imagen que le tomemos al paciente, una vez más una resonancia. Vamos a ver que acá, digamos, las conclusiones del estudio son estos criterios en los cuales los pacientes sí pueden recibir la trombectomía, pero la idea en general es, esto está ajustado a la edad, pero digamos que una escala de NIHS que muestre una severidad clínica alta, un puntaje de 10 o mayor, y que el volumen de infarto que veamos en las imágenes, en la resonancia, es pequeño, hasta menor de 50 mililitros, nos va a permitir hacerle la trombectomía al paciente. Hasta acá, con esto en cuenta, les traemos otro caso para que ustedes nos digan si le harían la trombólisis o no al paciente. Tenemos una paciente femenina de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 de larga data. Inició a las 10:30 de la mañana los síntomas, comenzó con parestesias en la cara y el brazo izquierdo, hemiparesia izquierda y disartria. Mencionó haber suspendido su tratamiento antihipertensivo durante una semana. A las 12 llega el paramédico y la ambulancia, le aplican la escala prehospitalaria BFAST con 3 puntos. La trasladan al hospital, ingresa a urgencias a la 1, a la 1:10 ya le hicieron toda la estabilización inicial y le toman los paraclínicos. La escala que le calcularon, la NIH, le dio 10 puntos, a la 1:25 ya le toman el TAC de cráneo, muestra signos tempranos de isquemia, pero como tal no una lesión isquémica ya tardía, con un aspecto calculado en 8. Signos vitales, una clara hipertensión arterial, el resto normal. Un electro normal, glucosa 152, tiempos de coagulación normales. Hasta ahí trombolizarían o no a esta paciente. Sí, Listo, súper. Entonces, conclusiones, los puntajes de las escalas están adecuados. NIH mayor a 6, perfecto. Aspects mayor a 6. BFAST pues simplemente nos hizo reconocer que sí teníamos un escenario de una ACV y el tiempo de ventana todavía no había pasado las 4.5 horas para la trombolisis. Entonces, perfecto, a este paciente sí lo trombolizaríamos. Listo, ahora vamos a hablar como tal de la trombólisis. Entonces, el objetivo de esta va a ser restaurar el flujo sanguíneo en la arteria ocluida mediante pues la disolución como tal del trombo. Entonces, acá vamos a necesitar 4 condiciones para que, pues, o sea, que se cumplan estas para poder realizar la trombólisis. Entonces, vamos a necesitar un paciente con un déficit neurológico de inicio súbito, que pues ya pues hablamos de la escala NIHSS, un ataque de cráneo no contrastada que descarte hemorragia, esto es lo más importante, un tiempo de evolución de los síntomas menor a 4.5 horas y una glicemia capilar que descarte hipoglicemia. Entonces, ya como tal, pues vamos a hablar de qué es el activador tisular del plasminógeno. Este es conocido como el alteplasa, este es el más utilizado hoy en día, pues en Colombia por lo menos. Entonces, este pues va a ser un factor tisular de plasminógeno que pues va a ser de origen recombinante y su acción va a ser activar la plasmina. Entonces, el plasminógeno y el activador tisular se van a reabsorber a la superficie como tal de los coágulos, que pues van a contener fibrina y pues van a facilitar la conversión del plasminógeno a plasmina. Entonces, pues digamos que acá importante tener en cuenta es que la dosis recomendada va a ser de 0.9 miligramos por kilo de peso y la dosis máxima de la misma va a ser 90 miligramos. La forma de administrarla es que van a ver, pues vienen los dos tubitos que son los que ven a la izquierda, entonces pues viene el activador y viene un disolvente, entonces básicamente se va a realizar una mezcla de la cual el 10% de esta la vamos a administrar vía intravenosa en el primer minuto y el otro 90% lo vamos a administrar por infusión continua durante una hora. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Pues las indicaciones y contraindicaciones de la misma. En cuanto a las indicaciones, pues acá pues hablamos de un periodo menor a 3 horas, pues ya sabemos que la ventana pues va a
pues va a cambiar dependiendo de la bibliografía, pero pues digamos que se recomienda menor a 3 horas o pues 4,5, un diagnóstico de ACV isquémico que provoque un déficit neurológico medible, el inicio de los síntomas pues menor a pues, la ventana que hablamos para empezar el tratamiento y que el paciente sea mayor a 18 años. Y en cuanto a los criterios de exclusión, pues digamos que estos se van a dividir en absolutos y relativos. Acá pues únicamente por cuestiones de tiempo les voy a hablar de los absolutos. Entonces, principalmente pues un trauma craneoencefálico significativo o una ACV en los últimos 3 meses, una punción arterial pues en un sitio no comprensible en los últimos 7 días, historial pues de hemorragias previas, intracraneales, neoplasias intracraneales, malformaciones arteriovenosas, aneurismas, pues una presión arterial mayor a 185-110 que no responda a un tratamiento hipotensor intravenoso, sangrado interno activo, pues cualquier pues, alteración como ven ahí en los paraclínicos, una glicemia menor a 50 y un ataque que muestre un infarto multilobar. Pues estos son los principales pues, criterios de exclusión, pues con los otros que pueden ver ahí. En cuanto a las complicaciones, realmente la principal complicación es la hemorragia intracraneal o sistémica. Entonces, lo más importante acá es sospecharlo. Entonces, pues podemos tener dos tipos de transformaciones. Entonces, si quieres, pásalo. La transformación, pues, hemorrágica como tal y la sistémica. Entonces, la hemorrágica vamos a sospecharla cuando nuestro paciente tenga un deterioro neurológico agudo, que tenga una cefalea intensa o de novo, una alteración del estado de conciencia que comience con bradicardia, hipertensión arterial aguda severa o que comience con múltiples episodios eméticos. Y en cuanto a la hemorragia sistémica, pues acá principalmente la vamos a sospechar en aquellos pacientes que tengan un cuadro pues casi que opuesto, entonces taquicardia, hipotensión arterial, una caída de los pues de la hemoglobina, melenas o hematuria. Entonces, esto es muy importante y es hablar del Sedent Risk Assessment Score. Entonces, básicamente, pues es creado posterior al estudio de las ECAS-2 y pues básicamente se va a predecir el riesgo de hemorragia pues intracraneal sintomática post-trombólisis en pacientes con un ataque cerebrovascular agudo pues de circulación anterior o posterior. Entonces, básicamente, pues puntaje va a ser entre 0 y 6 puntos y pues va a medir ciertos parámetros como son la glucosa basal, los signos tempranos de infarto, los signos de la arteria cerebral densa, pues la edad y el score de la NIHSS. Entonces, algo que es muy importante acá es que esta no es una contraindicación, esta solamente nos va a hablar del riesgo de hemorragia. Entonces, 0 puntos va a corresponder a un 1,4% de riesgo, un punto 2,9, 2, 8,5, 3, 12,9, 4, 21,7 y pues 5, 33,3%. Como les digo, esto pues básicamente no lo contraindica, sino que pues nos va a mantener alerta. En caso pues de tener un sangrado, lo que debemos hacer es inicialmente detener la infusión, realizamos una TAC de cráneo de manera inmediata, vamos a pedir INR, PTT y un hemograma y vamos a administrar de 6 a 8 unidades de plasma fresco congelado. Entonces, en casos de trombocitopenia, pues la idea es transfundir de 6 a 8 unidades y de inmediatamente pues pedir valoración en neurocirugía. Listo, entonces es importante hablar del Tenecteplas. Digamos que este es el único fibrinolítico actualmente autorizado en Colombia para el manejo del ACV isquémico agudo. Sin embargo, pues todavía no, o sea, su distribución no ha sido como tan grande, entonces todavía se utiliza más la Tecplasa, que es la que les hablé anteriormente, pero pues es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, importante acá es que, sigue por fin, va a tener un mejor perfil farmacológico, va a tener mayor eficacia pues con mejores desenlaces. También pues presenta mejores porcentajes de recanalización, tiene una seguridad muy parecida pues a la anterior y la tasa de reperfusión va a ser mejor y va a tener pues menor riesgo de sangrado.
Entonces, acá pues otras cosas importantes a tener en cuenta es que solo va a requerir pues de la dosis bolo pues para alcanzar el nivel terapéutico y se va a mantener porque pues tiene un tiempo de vida pues media mayor y es más específico a la fibrina y podría pues lisar mejor y más rápido los coágulos. También está asociado pues a menores complicaciones de sangrado, como les dije. Entonces, pues al lado derecho de la pantalla ven la presentación como tal y en cuanto a la dosis, digamos que esta va a variar principalmente dependiendo del peso del paciente. Entonces vamos a utilizar 8.000 unidades en pacientes menores a 80 kilos y si el paciente tiene un peso de 80 o más, pues vamos a utilizar 10.000 unidades. Entonces, pues básicamente, como ven en la imagen, viene un vial que pues básicamente tiene las unidades del Tenecteplase y también va a venir una jeringa pues precargada que va a tener pues el agua inyectable. Entonces se realiza una solución y pues se va a administrar esto. Y en cuanto a la otra alternativa terapéutica que tenemos es la trombectomía. Los criterios de inclusión, para recordarlos entonces, es ACV de instauración menor a 6 horas, un puntaje de la escala ranking, que es la siguiente diapositiva que ya vamos a ver, que evalúa básicamente la discapacidad después del ACV, menor a 2, un ACV isquémico que haya sido trombolizado dentro de las 4.5 horas del periodo de ventana, que sea un ACV de gran vaso, mayor a 18 años, el puntaje de la escala NIS que ya sabemos mayor a 6, aspectos igual o mayor a 6, o que esté entre las 6 a 24 horas con el mismatch que vimos anteriormente, clínico radiológico. El procedimiento, básicamente, como ven en el video, es una terapia endovascular que permite extraer los trombos de las arterias intracerebrales. Se hace la introducción de un catéter en el extremo enrollado, entonces puede tener o un stent o un resorte. El resorte envuelve el coágulo para ser retraído luego en la dirección del catéter. Y el stent se expande, comprime el coágulo y luego también, una vez ya se recanaliza el vaso, se extrae. Listo, ya en cuanto pues a lo que ocurre después del ACV, es muy importante que siempre hagamos la escala de ranking modificada. Entonces, básicamente acá lo que busca este es clasificar a los pacientes en función al estado previo y posterior, pues haciendo referencia principalmente al momento del alta. Entonces, vamos a evaluar pues la discapacidad en la realización pues de las actividades de la vida diaria de los pacientes. Entonces, siendo 0, pues sin síntomas y 6 la defunción, entonces siempre pues muy importante tener esta clasificación. Bueno, este es un algoritmo que nosotros les hicimos a modo de resumen, pues para que sea como un poquito más práctico y siempre lo recordemos. Entonces, recordemos que ante un paciente con un déficit focal agudo de inicio súbito, digamos que la idea es educar a nuestros pacientes para que puedan realizar esto desde sus casas y es la escala de Cincinnati. Ante la sospecha, pues de una que acudan a urgencias o que llamen al 123. Después de esto, pues a la llegada, pues clasificarlo siempre en un triage 1, determinar la hora cero y realizar el BIFAST. Si tenemos un BIFAST menor a 1, la idea es pues sospechar un mimic stroke y pues pedir una resonancia y pues llamar a neurología. Y en caso de que este sea mayor a 1, vamos a activar el código ACV y vamos a llamar al servicio de neurología y vamos a realizar un traslado a la sala de reanimación y pues hacer la valoración primaria, lo que incluye ABCD. Luego, a todos los pacientes tenemos que calcularles la escala NIS. Según el tiempo de evolución de los síntomas, vamos a ir tomando las conductas con el periodo de ventana. Inicialmente, vamos a buscar los que estén dentro de las primeras 4.5 horas. Revisamos si sí, revisamos si tiene alguna contraindicación para la trombolisis que nos mencionó Dani. Si no tiene ninguna y el NIS es mayor a 25, menor a 25, perdón, podemos hacer la trombolisis. Por el contrario, si es mayor a 25 y el déficit ya es muy severo, solo nos limitamos al manejo médico. Si ya el periodo de ventana va más allá o el tiempo de evolución de los síntomas más allá de 4.5 horas, vamos a preguntarnos dentro de estos rangos. Si todavía está dentro de las 6 primeras, podemos pensar en hacerle la trombectomía. Si es una oclusión de gran vaso, que como ya hemos visto antes, un aspecto de 6 o más en la tomografía nos va a permitir hacerle la trombectomía. Si no, no se beneficia
solo manejo médico. Si se encuentra dentro de 6 a 24 horas, acá hacemos lo del mismatch radiológico con la resonancia y la escala NIS una vez más. Si existe la discordancia, alto déficit, volumen del core bajito, podemos hacer la trombectomía, si no, manejo médico. Y en los pacientes que tienen el wake up stroke, de ellos, una vez más nos apoyamos del mismatch radiológico. Si lo tienen presente en las dos secuencias de resonancia que vimos, podemos hacer la trombolisis y si no, nos limitamos a manejo médico. Y eso sería todo lo que teníamos preparado para hoy. Perfecto. Dani, muchísimas gracias por esa revisión. De verdad, muy buen trabajo. Creo que fue un abordaje muy interesante acerca de todas las herramientas que tenemos para abordar el ACV. Me gustaría invitar al doctor Luis Fernando, si quiere contarnos algo acerca pues, de el ACV en la sala de emergencias y pues pasaremos posteriormente a la sección de neurología para saber ustedes como expertos qué podrían comentarnos acerca de esto en su vivencia. Bueno, pues yo primero que todo quiero resaltar el trabajo de las Danielas. Realmente creo que si además de todo el trabajo que le dedicaron a esta presentación, rindieron en sus rotaciones, me les quito el sombrero porque han dedicado muchas horas en esta semana al desarrollo de esta presentación. En cuanto a lo que me preguntabas, creo que más allá de lo que del manejo que ya ellas explicaron ampliamente, quisiera aportarles o traer a colación lo que dice el doctor Claudio, que es el gestor de la red de ACB, de la subred norte de la Secretaría de Salud, que dice muy claramente que el ACB realmente estamos salvando es tejido social más que tejido cerebral. La carga para las familias y para los cuidadores de pacientes con ACV es muy alta y en la medida en que logremos una mayor funcionalidad y un ranking más bajo, pues lograremos asimismo una gran mella en los pacientes de estas enfermedades. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por ese mensaje. No sé si el doctor Sebastián Vázquez está. Dani, ¿tú me podrías confirmar ese dato? Creo que ahorita el doctor no alcanzó a conectarse. Seguía en el hospital, creo que estaba en turno. Ah, bueno, listo, no, perfecto. Bueno, ya lo último sería saber si alguien tiene algún tipo de pregunta que quisiera hacer en este momento. Bueno, creo que hasta ahora no tenemos ninguna pregunta. Igualmente, si tienen alguna duda, pueden dejarlas en el chat para Si nosotros. tenemos una pregunta, Juan Daniel. Así Juan es. Pablo Ávila, levanta la mano. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la charla, estuvo espectacular. Mis más sinceras felicitaciones. Me queda solo una duda cuando Daniela menciona que solo la Tenetec Plaza está autorizado. ¿Eso significa que Alteplaza no? Me quedé con esa duda. Realmente no. O sea, digamos que es uno de los pocos que, pues es el único que tiene realmente un aval de INVIMA en este momento para esa indicación como tal, pero en general es de más fácil consecución y más fácil acceso en la Alteplaza que la Tecnete Plaza. Bueno, aquí tengo otra pregunta por el chat. Están preguntándome qué posibilidades hay, o digamos qué tan factible es que existan una CB de circulación anterior y posterior de forma simultánea. Pues como todo en la vida existe la plausibilidad biológica. Es raro, pero puede pasar. Pues en el chat creo que no tenemos más preguntas, no tenemos más manos levantadas. A mí me gustaría hacer solamente una pregunta. Em,
pues entiendo según lo que comentaron en la revisión que la terapia hipotérmica en los pacientes con ACV, digamos que no tiene suficiente evidencia, pero no sé si de pronto, o sea, si tenemos algún tipo de estudio clínico que se haya hecho, digamos que ya con el manejo de los pacientes o cómo se ha estudiado eso. No sé si de pronto el doctor sabe cómo vamos en eso. Realmente lo que sabemos de hipotermia terapéutica en este tipo de paciente neurocrítico lo hemos extrapolado del tratamiento de traumatismo cráneoencefálico. No sé si alguno de los especialistas de emergencias conozca algún estudio al respecto, doctor Kevin, que lo vea ahí conectado, o mis R4, si tienen algún comentario al respecto, nos podrían ampliar. Yo realmente no conozco que haya habido un cambio en la mortalidad o en el desenlace clínico en cuanto a estos pacientes con el uso de hipotermia terapéutica, pero puede que ellos de pronto sí sepan algo más. Eh, yo, yo, yo hablo un poquito. Creo que no hay como para corregir. La evidencia no viene de trauma craneoencefálico porque sí efectivamente hay trauma craneoencefálico, pero en enfermedad cerebrovascular también hay en ACV maligno o en ACV rápidamente progresivo o de gran extensión. Dejamos como ACV maligno. Entonces, en ese caso, si se aplicaban las primeras 24 horas algo de hipotermia, la idea era manejar temperaturas centrales medidas por catéteres transesofágicos por debajo de los 34 grados centígrados y miraban a ver si había algún cambio. Realmente, efectivamente, pues como ninguno de esos escenarios con ACVs tan cerebros, pues no muestra ningún cambio. Pero realmente fisiológicamente, pues podría prestarse para que sí haya una plausibilidad y que sí pueda funcionar. Ahora que se haya demostrado, pues no. Entonces, realmente, esto es un manejo de las unidades de neurocrítico. Se usa más que todo en pacientes con hipercapnia que no son modificables con el ventilador y se les maneja esas temperaturas bajas como para ayudar a mejorar un poco el metabolismo cerebral y mantener glucosa cerebral pues, por debajo o por encima de 80. Entonces, digamos que eso es un manejo ya extra, pero realmente para nosotros en urgencias, pues no aplicaría. Nosotros necesitamos manejar ese paciente con las condiciones en las que está y evaluar pues otras mejoras o otras causas que sí realmente impactan en mortalidad. Usted de primera vez podría impactar realmente en los tiempos de reperfusión, en los tiempos de valoración, en cosas pequeñas como la glucometría, como la hipercapnia o cosas de ese estilo que sí realmente le ayudarán en un impacto y ya los demás o los intensivistas o cosas de ese estilo evaluarán si necesita o no cambios en temperatura central o no. Eso es como el aporte así adicional. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Pues gracias, doctor Kevin. Listo. Bueno, siendo así, entonces podemos dar por terminada nuestra revisión. Muchísimas gracias, doctor Luis Fernando, por no acompañarnos, el doctor Kevin también por estar aquí presente. A las Danielas, mil y mil gracias por su participación. Y bueno, nos veremos la otra semana que tenemos nuestra siguiente actividad acerca de imágenes en ACV. Les estaremos comentando los detalles. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.